Seguro que a mucha gente le suena esta situación. Llega la nómina, la miras y falta una parte del sueldo. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el misterio del impuesto sobre la renta, el famoso ISR, ese descuento que mes a mes genera un montón de dudas y debates en todo México. Es que esta historia de siempre, ¿verdad? Llega el día de cobro, se revisa el papelito con esa ilusión y de repente, al ver el sueldo neto, hay una cifra que no cuadra. Una parte del esfuerzo de todo un mes, simplemente, se ha esfumado. Y no hablamos de poco, ¿eh? Para una persona con un salario promedio, este pellizco puede ser de unos 1.000 pesos al mes. Y 1.000 pesos, seamos honestos, no es calderilla. Para muchísimas familias es una parte muy importante de su presupuesto mensual. Y claro, aquí es donde empiezan las grandes preguntas. ¿Qué es exactamente este impuesto? ¿Por qué se nos descuenta del salario? Y quizá la más importante de todas, ¿a dónde va a parar ese dinero que tanto cuesta ganar? Venga, vamos a intentar aclararlo. Para entender bien todo el lío, lo primero es empezar por el principio. La nómina. O sea, ¿cómo se aplica este impuesto a cada trabajador? A ver, el ISR es un impuesto federal que grava los ingresos. La idea principal es que sea progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a medida que los ingresos suben, el porcentaje del impuesto también sube. En teoría, esto significa que quien más gana, más contribuye al gasto público. Suena lógico, ¿no? Pero, ¿cómo se calcula esto en la práctica? Pues la cosa se complica. El sistema utiliza unas tablas como esta, que dividen los ingresos en diferentes tramos. Pongamos un ejemplo. Para un sueldo de 10.000 pesos al mes, se aplica una cuota fija y luego un porcentaje sobre una parte de ese ingreso. Es un cálculo bastante enrevesado, la verdad, pero la idea es esa, que cada trozo del sueldo pague un tipo diferente. Vale, ya entendemos más o menos la mecánica, pero ahora vamos a dar un paso atrás y mirar la foto completa. ¿Este sistema funciona igual para todo el mundo? Pues aquí es donde empieza el primer gran debate. ¿Es el ISR, en realidad, un castigo para la gente que trabaja de forma legal? Fijaos, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, pone el dedo en la llaga, señala un problema clave. Si la tasa de ISR es muy alta, puede hacer que trabajar en la economía sumergida parezca más atractivo. Porque claro, mientras un trabajador formal ve cómo su sueldo se reduce por el impuesto, un informal, aunque no tenga beneficios, se lleva más dinero limpio a casa. Esto crea una disyuntiva súper complicada para millones de personas. De hecho, la cosa es tan seria que el IMCO ha llegado a proponer que se exima del pago de ISR a 15,5 millones de trabajadores. Su argumento es que esto no solo sería un alivio tremendo para muchísimas familias, sino que además podría inyectar miles de millones de pesos en el mercado interno y dar un empujón al consumo. Sigamos abriendo el plano. ¿Qué papel juega el ISR en el panorama general de la desigualdad económica del país? Si comparamos a México con otros países, el panorama es bastante revelador. Según datos de la OCDE, la tasa de ISR para los trabajadores mexicanos es una de las más altas de la región. De hecho, varios países de esta organización tienen una tasa del 0% para los salarios más bajos. Un contraste brutal con la realidad mexicana. Y aquí viene el dato clave. Según Ana Martínez, del IMSECO, aunque el impuesto se supone que es progresivo, la carga recae de una forma muy significativa en las clases trabajadoras. Esta frase es demoledora. El 70% de los hogares con menos recursos aportan un 8% de todo lo que se recauda por este impuesto. Esto, claro, plantea serias dudas sobre si de verdad sirve para reducir la desigualdad. Todo esto nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta. Si millones de trabajadores están contribuyendo con una parte tan importante de su sueldo, ¿cuál es el destino de todo ese dinero? Sobre el papel, la promesa del sistema es muy clara. Los impuestos como el ISR son la principal fuente de ingresos del gobierno para financiar servicios públicos que son esenciales. Hablamos de hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, programas sociales. Es, en esencia, el pacto social. La ciudadanía contribuye para recibir a cambio un bienestar común. Sin embargo, la desconfianza de la gente a menudo apunta en otra dirección. La percepción general es que no todos esos recursos llegan a su destino final. Y aquí es donde la historia se tuerce de verdad. Porque ¿qué pasa cuando este sistema de recaudación se cruza con la política? Pues que entramos en el terreno más delicado de todos, la presunta conexión entre los impuestos y la corrupción. El experto Luis Carlos Ugalde, que fue consejero presidente del IFE, ofrece una perspectiva que es cuanto menos contundente. Sostiene que el dinero negro en las campañas políticas es uno de los principales motores de la corrupción en México. Una afirmación muy, muy seria. Ugalde describe lo que él llama un círculo vicioso, que funciona en 3 pasos. Primero, se desvían recursos públicos. Segundo, ese dinero en efectivo, ya fuera del sistema, se usa para financiar campañas políticas de forma ilegal.
Y tercero, una vez que el candidato gana, usa su poder para devolver los favores a quienes le financiaron, normalmente con contratos de obra pública o permisos, que se pagan de nuevo con dinero público. Es un ciclo que se retroalimenta sin parar. Y así, volvemos al principio. El impuesto sobre la renta en México está en una encrucijada. Por un lado, es una herramienta que se supone indispensable para el desarrollo, pero por otro lado, es visto como una carga enorme, y en el peor de los casos, como el combustible que alimenta la corrupción. La pregunta final no es solo a dónde va el dinero, sino qué tipo de país se está construyendo con él. ¿Es un motor de progreso o es un sistema que acaba perpetuando la desigualdad? La respuesta quizá define el futuro de México.